Existe una pregunta que muchas mujeres llevan en silencio. ¿Por qué mi casa nunca parece estar realmente en orden? Sin importar cuánto se esfuercen, cada día termina con la sensación de que aún faltó algo por hacer. Los platos siguen en el fregadero, la ropa se acumula y las tareas parecen no tener fin. Poco a poco aparece la frustración, la culpa y la idea de que quizá no están haciendo lo suficiente. Lo más difícil es que muchas comienzan a compararse con otras mujeres que parecen tener todo bajo control. Entonces creen que el problema es la falta de tiempo, de disciplina o incluso de capacidad. Pero la realidad es diferente. El problema no siempre está en la cantidad de trabajo, sino en la forma en que se vive la rutina. Y comprender esa diferencia es el primer paso para comenzar una verdadera transformación. Muchas veces se cree que el desorden de la casa depende del tiempo, del tamaño del hogar o de cuánta ayuda se tiene. Pero la realidad es más profunda. El verdadero problema no está en la casa, sino en cómo se vive el día a día. No es solo una cuestión de tareas acumuladas, sino de cómo la mente va reaccionando ante cada una de ellas. Cuando no existe un orden interno claro, todo se siente más pesado. Las tareas parecen más grandes de lo que realmente son, y cualquier cosa pendiente genera agotamiento mental antes incluso de empezar. Por eso, aunque se intenten nuevas técnicas, organizadores o métodos, muchas veces el resultado no se mantiene. Porque no se trata solo de cambiar lo externo, sino de entender lo que está pasando por dentro. La desorganización externa, en muchos casos, es solo el reflejo de un desorden interno más profundo. Clara es una mujer común, con una vida normal y muchas responsabilidades. Tiene hijos pequeños, una casa que cuidar y días que parecen nunca alcanzar para todo lo que necesita hacer. Con el tiempo, ella comenzó a sentirse cansada, no solo físicamente, sino mentalmente. Era como si estuviera siempre corriendo detrás del tiempo, intentando mantener todo en orden, pero sin lograrlo completamente. Un día, después de una pérdida en su familia, Clara encuentra un antiguo cuaderno que pertenecía a su abuela. No era un cuaderno cualquiera, sino uno lleno de anotaciones simples, pero profundas, sobre la vida diaria y la forma de vivir con más paz. Su abuela no era conocida por tener una casa perfecta, sino por algo mucho más valioso: serenidad. Todos la recordaban como una mujer tranquila, incluso en medio de las dificultades. Al empezar a leer ese cuaderno, Clara siente que no está solo leyendo recuerdos, sino que está recibiendo una guía que podría cambiar la forma en que vive su día a día. El cuaderno de la abuela de Clara revelaba algo muy sencillo, pero poderoso: la vida en casa no cambia con grandes esfuerzos de un solo día, sino con pequeñas acciones repetidas con constancia. No eran reglas complicadas ni métodos difíciles. Eran hábitos simples que, practicados todos los días, tenían el poder de cambiar no solo el orden de la casa, sino también la paz interior de quien los vive. Entre esas enseñanzas estaban 7 prácticas fundamentales. La primera era comenzar el día conectándose con Dios antes de cualquier tarea, buscando primero ordenar el corazón. La segunda era hacer la cama al despertar, como una pequeña victoria que da dirección al día. La tercera era mantener la cocina limpia, especialmente la pila, como símbolo de un nuevo comienzo. La cuarta era recoger de inmediato lo que está fuera de lugar, sin dejar que el desorden se acumule. La quinta era dedicar unos minutos diarios a un punto específico de la casa que necesita atención constante. La sexta era dejar de decidir todo cada día, organizando la casa por zonas o rutinas para evitar el desgaste mental. Y la séptima era abrir las ventanas, dejar entrar la luz y terminar el día con gratitud. No se trataba de perfección, sino de constancia. Pequeñas acciones que, repetidas, construyen una vida más ligera, más ordenada y con más paz. Con el tiempo, Clara comienza a entender algo muy importante: esas 7 prácticas no eran solo tareas para mantener la casa limpia u ordenada. Eran algo más profundo. Cada hábito tenía un propósito interno, no solo externo. No se trataba únicamente de limpiar, sino de cambiar la forma en que una mujer vive su día. Cada pequeña acción representaba disciplina, intención y presencia. No era hacer las cosas por obligación, sino con conciencia. Clara entiende que el objetivo no es tener una casa perfecta,
sino convertirse en una persona más tranquila, más organizada por dentro, y por consecuencia, por fuera. Y ahí es cuando todo cambia, la organización deja de ser una carga y empieza a convertirse en un estilo de vida. Clara empieza a darse cuenta de algo clave: el cambio real no sucede de un día para otro, ni con grandes esfuerzos aislados. Sucede con lo que se repite todos los días, aunque sea algo pequeño. Ella entiende que no sirve intentar arreglar toda la casa en un solo momento de motivación, porque después todo vuelve al mismo punto. En cambio, cuando se hace un poco cada día, el resultado se vuelve estable. La constancia vale más que la intensidad. No se trata de hacer mucho en un solo día, sino de hacer lo necesario de forma continua. Es ahí donde aparece el verdadero crecimiento, en lo pequeño, en lo repetido, en lo que parece simple pero se mantiene en el tiempo. Clara descubre algo que cambia completamente su forma de pensar: el problema no es la falta de ganas, sino depender demasiado de la motivación para hacer las cosas. Ella se da cuenta de que cuando todo depende del ánimo del día, es muy fácil abandonar. Pero cuando existe un sistema claro, ya no hay que pensar tanto ni decidir cada vez qué hacer. Empieza a entender que organizar la casa por zonas, horarios o rutinas fijas le quita el peso de estar decidiendo todo el tiempo. Ya no se trata de tener ganas, sino de simplemente seguir un orden. Y ahí está la clave: los sistemas son más fuertes que las emociones, porque las emociones cambian, pero un sistema bien hecho se mantiene todos los días. Clara entiende algo que cambia por completo su manera de ver la vida: el orden de la casa no es el punto de partida, es el resultado. Se da cuenta de que cuando por dentro hay cansancio, confusión o carga emocional, todo lo de afuera se vuelve más pesado y difícil de sostener. En cambio, cuando hay calma interior, incluso las mismas tareas se sienten más simples. Empieza a comprender que antes de organizar los espacios, primero se necesita un tipo de orden interno: más claridad, más presencia, más paz. Y entonces todo encaja. La casa no es el problema principal, sino el reflejo de lo que está ocurriendo dentro. Cuando la mujer cambia por dentro, el ambiente alrededor comienza a seguir ese cambio naturalmente. Clara llega a una conclusión muy importante: no es necesario cambiar toda la vida de un día para otro para ver resultados reales. Antes ella intentaba hacerlo todo al mismo tiempo, con mucha energía y motivación, pero eso la llevaba al cansancio y a volver al mismo punto de siempre. Ahora entiende que el cambio verdadero es más simple y más gradual. Empieza a ver que lo más efectivo no es hacer mucho de golpe, sino comenzar con una sola acción pequeña y constante. Algo tan sencillo como hacer la cama todos los días puede ser el inicio de una transformación mucho más grande. La clave está en no querer perfección inmediata, sino progreso constante. Primero un hábito, luego otro, y así poco a poco se construye una nueva forma de vivir. Clara comprende que cuando algo es simple y sostenible, se vuelve parte natural de la rutina, y es ahí donde el cambio realmente se mantiene. Con el paso de los días, Clara comienza a notar un cambio que no es inmediato ni espectacular, pero sí muy profundo. Su casa no se transformó de la noche a la mañana, pero su forma de vivirla sí empezó a cambiar. Las mismas tareas seguían existiendo, los mismos objetos seguían ahí, y el desorden no había desaparecido por completo. Pero algo dentro de ella ya no era igual. Ahora se sentía más tranquila, menos abrumada y más presente en cada cosa que hacía. En lugar de ver su casa como una carga constante, empieza a verla como un espacio que puede ser cuidado paso a paso, sin presión y sin perfección. Clara comprende que la verdadera transformación no ocurre cuando todo está perfecto afuera, sino cuando por dentro ya no se vive con desesperación, sino con más paz y claridad. Clara finalmente entiende la lección más importante de todo este camino: la organización no es perfección, es dirección. Antes ella pensaba que tener una casa en orden significaba que todo debía estar impecable todo el tiempo. Pero ahora comprende que eso no es realista ni necesario. La verdadera organización no se trata de que no exista desorden, sino de saber hacia dónde se está caminando. También entiende que el cambio no ocurre de forma rápida ni perfecta. Es un proceso lento, constante y lleno de pequeñas decisiones diarias. Habrá días buenos y días difíciles, pero lo importante es no detenerse. Clara aprende que la paz no llega cuando todo está perfecto, sino cuando se deja de vivir con la presión de la perfección. Y ahí es donde realmente comienza la libertad, en aceptar el proceso y seguir avanzando paso a paso. Al final de todo, Clara entiende que el verdadero cambio no ocurre de manera rápida ni mágica, sino paso a paso, con pequeñas decisiones diarias que se repiten con constancia. Ya no ve su casa como una carga imposible de controlar,
sino como un espacio que puede ser transformado poco a poco. Entiende que no necesita hacerlo todo perfecto, solo necesita seguir avanzando, incluso con pequeños pasos. El mensaje final es claro: una casa organizada no nace de un gran esfuerzo aislado, sino de hábitos simples repetidos todos los días. Tijolo por tijolo, decisión por decisión, la vida se va construyendo. Y así como la casa cambia con el tiempo, la persona también cambia por dentro. La paz, el orden y la claridad no llegan de golpe, sino como resultado de un proceso constante de transformación. El llamado final es a comenzar sin culpa, sin presión y sin esperar el momento perfecto. Solo empezar, con lo que se tiene hoy, y permitir que el proceso haga su trabajo.